Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta última etapa de nuestro segundo encuentro de innovación en docencia. Para esta última etapa hemos designado un espacio de mesa redonda con tres especialistas de nuestra universidad. La doctora Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del CIDE, el máster Axel Hernández Vargas, director de TI de la Universidad Nacional, y la doctora Cinia Corrales Escalante, académica de la Escuela de Secretariado Profesional. Tres profesionales que desde sus diferentes áreas han trabajado en la innovación de los procesos académicos de la universidad y van a compartir con nosotros en este espacio. Cada uno va a tener 20 minutos de exposición y podemos realizarles preguntas a través del chat eh, que al final del espacio de mesa redonda podrán ellos contestar. Me voy a permitir presentarles a nuestra primera expositora, la doctora Susana Jiménez Sánchez, que es costarricense, oriunda de San Ramón de Alajuela, doctora en educación con énfasis en tecnología instruccional y educación a distancia, máster en tecnología educativa por la UNED, licenciada en enseñanza de la química por la UCR, licenciada en docencia por la UNED, catedrática de la Universidad Nacional. Ha ejercido por más de 20 años la docencia y la investigación en la División de Educología del Centro de Investigación en Docencia en Educación CIDE. También fue asesora académica de la Vicerrectoría de Docencia en temas de formación pedagógica e integración tecnológica. Actualmente, su función es como vicedecana del CIDE. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Ensayos Pedagógicos y de la revista Educare, ambas de la Universidad Nacional. Asimismo, colabora como parte del Comité de Arbitraje de Revistas Latinoamericanas, con publicaciones sobre el perfil docente, la formación continua, el aprendizaje de las ciencias naturales, la pedagogía universitaria, el diseño curricular y la integración de tecnologías emergentes en educación. Actualmente se interesa en la investigación educativa desde un enfoque prospectivo. Y es desde ese enfoque donde doña Susana nos va a hablar hoy acerca del futuro de la educación en la universidad. Los dejo con ella. Necesito que me dejes compartir. Ya, ya dejé de Listo, compartir. listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy con resfriada, entonces espero poder lograr los 20 minutos de exposición. Em, bueno, esto de hablar de los futuros es algo que a mí me apasiona muchísimo, sobre todo porque no hay un único futuro al que podamos acceder o a tener acceso, sino que podemos construir múltiples realidades que al final pueden ser plausibles de acuerdo con las cosas y las decisiones que tomemos hoy, pensando en esos futuros que quisiéramos lograr. Entonces aquí pues voy a tratar de combinar, ¿verdad?, de esto que son los futuros con lo que considero, ¿verdad?, que podría ser la educación superior y lo que podríamos estar haciendo en la Universidad Nacional al respecto. Bueno, la primera pregunta, ¿verdad?, que me surge cuando me invitan acá es si sobrevivirá la universidad el embate de los tiempos que vivimos. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero cada día yo siento un poco más de desesperanza cuando empiezo a ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno diario de la universidad y todo lo que nos están diciendo desde fuera. Por ahí me di a la tarea de revisar algunos artículos de periódico, eran de periódicos digitales desde 2016 hasta hoy, hasta el 2 de octubre, que fue el último que encontré. Y vean ustedes que ya en 2016, en abril de 2016, un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña y del MIT decía que las universidades iban a desaparecer, o sea que en 10 años íbamos a tener la mitad de las universidades que habrían en ese momento. Es decir, estamos a 3 años de lo que ese estudio pronosticó. Y lo que ahí decía era que en ese momento, ¿verdad?, después de 10 años, ya habrían sucumbido por inadaptación a los cambios y hábitos tecnológicos las universidades.
Además, los estudiantes iban a tener muchas otras opciones para su formación profesional, no convencional, no vinculada a la universidad, y que además los sistemas presenciales que tenemos nosotros en las universidades iban a ser sustituidos por aplicaciones de métodos de aprendizaje mediante la experiencia o LMX. Años más tarde, en el 2020, justo antes de enfrentar la pandemia, en febrero, justamente un profesor de Harvard nuevamente insiste en que en 10 años la mitad de las universidades van a dejar de existir. Y nuevamente lo que nos indica es que a la medida en que el aprendizaje en línea continúa, ¿verdad?, creciendo, y las universidades nos aferramos a mantener nuestro modelo, menos personas van a estar dispuestas a pagar por un título o un diploma universitario. Y que además ese formato universitario, digamos, el estudiante se ve obligado a seguirlo porque no hay algo más válido oficialmente, pero que el futuro está en plataformas educativas como Coursera o edX, que están abiertas y en donde la gente puede acceder a múltiple formación. Y esta última, ¿verdad?, que es de justo el 1 de octubre de este 2023, que es de España, donde hacen un reportaje respecto a cómo la inteligencia artificial nos está moviendo los cimientos a las universidades, y en particular la inteligencia artificial generativa. Y plantean, entre muchas cosas, 3 ideas que son las que destaco aquí. En primer lugar, que aunque tiene fallos de inteligencia artificial generativa, es prácticamente imposible de detectar si un trabajo es hecho por una persona o una máquina. Que además con estos nuevos avances es cada vez más difícil diferenciar lo que es real de lo que no. Y entonces voces, imágenes, noticias, artículos, todos podrían ser reales o manipulados. Y además que el mundo universitario es muy conservador y entonces las tecnologías entran muy despacio, pero el asunto es que si nosotros no les enseñamos a usar esas tecnologías, ellos los van a usar y ellas lo van a usar como mejor les parece. Entonces, ante ese panorama, digamos que son como les digo, artículos de periódico, también nos dimos a la tarea de revisar este informe de EDUCAUSE de 2022, el Horizon Report Teaching and Learning Edition, donde también ellos, a partir de un análisis de futuros con especialistas, logran entonces establecer 4 escenarios. 2 escenarios son escenarios catastróficos, pesimistas, y 2 son escenarios que podríamos decir que son optimistas. En los escenarios catastróficos que pueden ocurrir a 10 años, está el escenario de limitación y está también el escenario de colapso. ¿Qué ocurre con el de limitación? Lo que ocurre es que cada día menos estudiantes acceden a la educación universitaria por múltiples razones, pero entre ellas porque el Estado deja de invertir en las instituciones públicas, algo que tenemos ahí, ¿verdad?, una alerta en este momento en Costa Rica. Y en el caso del colapso, esto podría llevar entonces a desaparecer a la universidad, debido a carencia de infraestructura tecnológica, recursos de formación para el profesorado, para la investigación académica, y entonces la educación que brindan las universidades va a depender exclusivamente de una agenda empresarial y de agendas políticas y económicas externas a la universidad. Esos son los escenarios, por lo menos, que al menos a mí no me gustaría vivir en los próximos 10 años. Y hay otros escenarios más optimistas, ¿verdad?, donde las universidades pueden desarrollar un modelo de aprendizaje virtual, híbrido, con programas también que incluyan las microacreditaciones, además de los títulos de bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado. Y en esto, entonces, las universidades se abren un acceso más universal, donde las personas pueden ir obteniendo títulos, credenciales a través de diseños de aprendizaje con tecnologías, donde entonces también se implementan formas más humanas y relacionales, ¿verdad?, que es aquí donde entra la parte de la transformación. Porque no podemos pensar en una universidad
que no desarrolle toda la potencialidad que tiene la persona, que tenemos las personas como humanos y humanas. En estos escenarios, ¿verdad? Entonces, la universidad puede invertir en infraestructura tecnológica, en formación del profesorado y puede entonces desarrollar una formación académica de excelencia. Entonces, ante todo esto, yo digo que en la universidad necesitamos mantener la esperanza, porque todo lo que en este momento nos llega de fuera nos hace pensar en que tal vez no vamos a sobrevivir. Sin embargo, yo digo que para mantener la esperanza tenemos que trabajar primero por mantener esa educación integral, humanista, transformadora, ¿verdad? Ha tenido ese sello la Universidad Nacional por tanto tiempo. Y además necesitamos trabajar también por una transformación curricular, una transformación de la mediación y también una transformación digital. Entonces, en esa educación integral, aunque nos digan y nos hagan pensar en únicamente financiar y potenciar las carreras de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, tenemos que seguir manteniendo presentes las humanidades y las artes en la formación universitaria. Tenemos, aunque la persona esté sacando una ingeniería, tiene también que disfrutar de las artes y las humanidades. Necesitamos que esa educación integral siga basada en los principios, valores y fines de la Universidad Nacional, ¿verdad? De nuestros orígenes. Necesitamos potenciar el pensamiento crítico y transformador, porque necesitamos esos profesionales también que lleguen a transformar los contextos laborales y también los contextos en los cuales viven, ¿verdad? Y desarrollan a sus familias y su vida personal. Necesitamos desarrollar la ética tecnológica, no solamente la ética en la investigación y en la práctica profesional, porque si la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a cometer fraudes, también yo tengo que, como persona profesional, poder tener un filtro por el cual yo hacer una práctica ética, aunque tenga el acceso a la tecnología y lo pueda hacer, no lo voy a hacer porque mi ética no me lo permite. Necesitamos seguir promoviendo las habilidades socioemocionales y estimulando la comunicación y aprendiendo de las nuevas narrativas. En este momento, pues mucho se dice, ¿verdad? Con el estado de la educación, en el 9º informe, de un problema grave que está ocurriendo en este momento con niños y niñas, principalmente de la escuela, que no están aprendiendo a comunicarse adecuadamente. Y que tenemos que corregir, pero también necesitamos nosotros en las universidades estimular también esa comunicación de tal forma que podamos ayudar a esas otras personas que están en crecimiento y que están en desarrollo. Pero además también aprendiendo de esas nuevas narrativas, porque es mentira que la gente joven se comunica igual que lo hacemos nosotros y nosotras en este entorno universitario. Lo otro tiene que ver con la transformación curricular, el otro punto. Y para mí, esa transformación curricular, miren, ya llevo no sé cuántos años, creo que desde que empecé en la universidad, de escuchar la palabra transdisciplinar, y tengo que decir que no es hasta hace unos pocos años que entiendo qué significa esto de lo transdisciplinario. Y cuando lo comprendo, cuando logro trabajar con personas de diferentes partes de la universidad que tenemos en común un problema y necesitamos de los esfuerzos de todos y todas para poder resolverlo. Y es ahí en donde se nos dice, ¿verdad?, que esta formación a futuro necesita de esa transdisciplinariedad. Pero no solamente de eso, sino también de un currículum que sea flexible y personalizado. Y para lograr esa flexibilidad necesitamos también flexibilizar nuestras mentes y nuestros procesos internos en la universidad. Porque para que yo pueda darle a la persona la oportunidad de elegir por dónde ir con su camino, necesito también tener las posibilidades para que la gente pueda construir esa ruta. El currículum para mí tiene que ser transformador en sí mismo. No puede ser un currículum reiterativo, repetitivo, disciplinario,
sino que tiene que lograr, ¿verdad?, ese cambio de la mentalidad de la persona que se está formando y además tiene que ser contextualizado. En esto de la contextualización, más adelante voy a ejemplificarlo con dos frases de dos estudiantes con las que estuve dialogando el año pasado y ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo ven ellos y ellas en la universidad esto de la contextualización. En respecto a la transformación de la mediación pedagógica, para mí hay tres elementos importantísimos ahí ligados al aprendizaje, a la evaluación y a la hibridación. En respecto al aprendizaje, algo que insiste muchísimo la vicerrectoría, que son esas estrategias centradas en el estudiantado que promuevan el aprendizaje activo y la resolución de problemas. Respecto a la evaluación, pienso que las formas tradicionales de evaluación, como los exámenes, pueden ir siendo reemplazadas por evaluaciones más auténticas, pero igual para lograrlo necesitamos también una transformación de mentalidades de lo que significa la evaluación y para qué sirve la evaluación. Y respecto a la hibridización, creo que necesitamos combinar lo mejor de la educación virtual y presencial y alternar esas modalidades según sus necesidades. Según las necesidades de nuestro mismo estudiantado, que necesita también acceder a una mediación que le sea pertinente y accesible de acuerdo con sus características y condiciones. Y respecto a la transformación digital, que yo supongo que aquí Axel nos va a ayudar un poco más a pensar en eso, pienso que necesitamos analizar muy bien cuáles son esos habilitadores digitales de la educación superior 4.0. Muy probablemente mis compañeros del CIDE me vayan a ahorcar por estar hablando de habilitadores digitales y de educación superior 4.0, pero es lo que encontramos que están trabajando otras universidades en el mundo. ¿Qué podemos encontrar como habilitadores digitales? Bueno, ¿cuáles son esas tecnologías de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje que en este momento estamos, a las que podemos acceder? Lo segundo, ¿qué tecnologías para servicios educativos estamos también implementando? ¿Qué ocurre, verdad, con esto de las tecnologías para servicios educativos? Bueno, que necesitaríamos tener una única plataforma de gestión académica y administrativa en la universidad, que incluya también cuestiones como el Internet de las cosas, el Big Data, la ciberseguridad, el blockchain. Necesitamos también espacios educativos expandidos. Por ejemplo, ese es un concepto interesantísimo que tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y ellos ya tienen ahí aulas de interacción remota, telepresencia con efecto holograma, zonas de aprendizaje inmersivo con realidad aumentada, laboratorios remotos. Y nosotros por dónde vamos también ahí en términos de esos habilitadores digitales, los tenemos, los pensamos conseguir, de qué forma los podemos trabajar e incorporar pedagógicamente con una intencionalidad en nuestra universidad. Y además, necesitamos también pensar en en esos enfoques didácticos que incluyan ese componente digital. Y por ahí, bueno, todo lo que es el aprendizaje automático, las competencias digitales, el pensamiento complejo, ¿verdad? Todo lo que son esas competencias en el campo de ciencia, tecnología, las analíticas de aprendizaje para la personalización, las modalidades emergentes para la entrega del aprendizaje tienen también que ser parte de ese análisis ¿verdad? Que nos lleve también a esa transformación digital de la universidad y de la docencia. Bueno, para concluir, entonces les presento acá un par de reflexiones de dos de mis estudiantes de licenciatura. Una ya egresada, la otra a punto de egresarse. Y quiero leérselas porque creo que es muy importante que lo analicemos. Dice una de ellas, un comentario muy persistente es que lo que se aprende a hacer en la universidad no es lo que se llega a hacer en el trabajo. Y realmente se aprende es trabajando. Entonces, ¿para qué estudiar 5 años en la universidad si lo que aprendo no es significativo? De ahí que la vinculación con la práctica es fundamental en todas las carreras, donde nos acerquemos a lo que necesita la sociedad,
por lo que esperaría que se actualice el sistema educativo en general para que logre satisfacer las necesidades que tiene el país. La universidad debería fortalecer las carreras que más se están necesitando socialmente. Y luego dice otra de ellas. Se requiere más presencia y expansión de la universidad en los diferentes territorios y en la vida cotidiana de las personas. Y eso se puede lograr si nos acercamos a las comunidades con más proyectos que tengan impacto de las comunidades. Incluso se podrían generar recursos económicos con servicios que puedan ser accesibles a la comunidad nacional, cobrando más barato que la empresa privada. Y estos proyectos podrían ser desarrollados por el estudiantado universitario, quien a su vez estaría desarrollando competencias profesionales y capacidades para la vida. Cuando yo pude conversar con ellas, hice un grupo focal con un grupo de estudiantes y salen estas ideas. En algún momento, ¿verdad? Cuando hemos hablado de, por ejemplo, tener venta de servicios en la universidad, yo soy una de las personas que a veces rechazo esa idea en mi cabeza y veo, por ejemplo, que a nuestros estudiantes eso les suena como algo posible, no solamente por la vinculación que podrían tener, sino también por el recurso económico que se podría generar. Entonces eso ahí es donde a mí me pone a pensar, ¿verdad? De que a veces necesitamos incorporar más esa visión de estudiantes en las decisiones que tomemos a nivel de universidad respecto a ese futuro que queremos. Y luego con lo que decía el anterior, ¿verdad? Respecto a que al final es trabajando cuando se aprende. El asunto es que necesitamos también comprender que los contextos van a cambiar y que por lo tanto estamos formando personas que van a ejercer su profesión en los próximos 30, 40 años. Y entonces necesitamos también darles esa visión prospectiva respecto a que lo que aprenden hoy muy probablemente no les vaya a ser de mucha utilidad dentro de 10 años, pero las capacidades que desarrollan, esas sí son capacidades para toda su vida, sus capacidades profesionales. Finalmente, para concluir, yo pienso que necesitamos dejar de lado el presentismo, porque eso es lo que nos impide ver el mañana. Y si queremos sobrevivir como instituciones de educación superior, pertinentes socialmente, con impacto político, con una gestión de excelencia centrada en el aprendizaje y en la construcción de sociedades más justas, equitativas, solidarias, necesitamos definitivamente cambiar esta mentalidad tradicionalista y poder entonces darle campo, darle cabida a una nueva forma de pensar y estructurar la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Realmente muy esperanzadora. Su presentación nos mueve fibras y qué importante empezar a dar espacios a esas nuevas generaciones. No podemos quedarnos con nuestras ideitas añejas que muchas veces se nos van quedando, sino que tenemos que dar paso a las nuevas generaciones para movernos a otros estados. Necesitamos definitivamente repensarnos. Y pues bueno, vamos a dar el pase ahora a el máster Axel Hernández Vargas. Axel es ingeniero en informática por la Universidad Nacional y máster en telemática por la Universidad Latina. Actualmente se desempeña como director general de tecnologías de información y comunicación en la UNA, con el objetivo de asegurar el alineamiento estratégico de la gestión tecnológica con las metas institucionales y el cumplimiento de su misión. Además, es coordinador del equipo de gobernanza y madurez digital para el capítulo de Centroamérica y Caribe de MetaRed, entre muchos otros representantes que tiene. Entonces, los dejo con Axel, que nos hablará más desde el área, desde el punto de vista tecnológico en este espacio del futuro de la UNA. Axel, estás muteado. Ahora sí. ¿Me escuchan? Listo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y un gusto estar acá en este espacio. Yo pues les voy a compartir mi pensamiento, digamos, vamos a tratar de hilvanar algunas de las ideas que ya presentó doña Susana con los temas de transformación digital, que quizás ese es un poco más el ámbito en el cual yo me desenvuelvo.
tal vez por la forma en como quisiera empezar es retomando lo que era lo que planteaba Susana respecto a si la universidad va a sobrevivir o no a toda esta época de cambio y transformación tecnológica que hay actualmente. Si vamos a lograr realmente ser una universidad innovadora, transformada en la parte tecnológica y digital. Yo creo que en este momento estamos en, en un entorno en el que hay una gran cantidad de retos y problemas, ¿verdad? Con los cuales podríamos tomar una actitud a veces no tan optimista, pero también creo que, como se los voy a mencionar ahora, que también hay mucho por lo que podemos hacer y que la universidad, pues evidentemente va a poder, tiene la capacidad, estoy seguro, de que puede superar todos estos retos. ¿Qué retos existen actualmente o qué considero yo que se identifica como los principales problemas? Bueno, seguimos teniendo problemas desde lo básico, ¿verdad? Que podríamos hablar en términos de brecha digital, ¿verdad? El mismo acceso incluso a la información, al Internet, sigue siendo una realidad no cumplida para muchas personas. Nosotros, pues en la universidad a veces somos un grupo privilegiado en ese aspecto, pero muchos de nuestros estudiantes pues siguen sin tener tal vez el acceso que nosotros quisiéramos, no solo al Internet, sino a las tecnologías en general. Tenemos una sociedad también que cada vez se polariza más producto de las tecnologías y de las redes sociales, ¿verdad? Que generalmente nos dan una pincelada de las cosas o nos da un conocimiento muy superficial sobre diferentes temas y que cada vez genera pues sociedades más, ¿verdad? Eh, más intolerantes, más violentas en muchos casos y generalmente muy polarizados. También tenemos problemas de inclusión, ¿verdad? Para el tema, aquí sí tal vez más en el ámbito tecnológico. Y más recientemente, pues podemos encontrar también con nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, algunos otros problemas que a pesar de todos los beneficios que tiene, una tecnología como estas, pues también tiene problemas que ya se han empezado a identificar, ¿verdad? Como podría ser, por ejemplo, el tema del sesgo algorítmico que se le llama, que son prejuicios o discriminación que se produce a partir de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Debido a datos sesgados o a decisiones tomadas durante el entrenamiento de estas máquinas y estos sesgos pueden llevar a que la inteligencia artificial tome decisiones injustas o discriminatorias, sobre todo cuando se les da la capacidad de decidir sobre algunos temas. Entonces, como les decía, tal vez para iniciar, creo que estamos en una época ¿verdad? De grandes retos. Creo que no es como muchos pensadores lo han dicho, no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época por todos eh, eh, por todas las novedades y los cambios que se están generando en nuestra sociedad. En ese entorno yo, al igual que Susana, pues me mantengo optimista, digamos, para que la UNA pueda sobrellevar o sobrepasar toda esta época y considero que la universidad en general, ¿verdad? Las universidades debemos seguir siendo, digamos, un motor para la movilidad social, para que las personas mejoren la calidad de vida con la que nacen y con la que posiblemente vivieron sus padres. Y en ese aspecto, pues la universidad tiene que adaptarse a todos estos cambios tecnológicos para nosotros eventualmente poder generar todos estos cambios o mejoras que esperamos, ¿verdad? Eh, Creo que la Universidad Nacional, ya aterrizando un poquito más, pues tiene retos en cuanto a algunos temas que ya también fueron planteados anteriormente, ¿verdad? Sobre el modelo pedagógico, por ejemplo. Creo que ahí hay grandes retos para mejorar los temas de la evaluación. Aquí, con las nuevas tecnologías que hay, no solo desde el Internet, ¿verdad? Sino ahora más recientemente con la inteligencia artificial y otras tecnologías generativas o similares, hay un reto importante en cuanto a que el objetivo, ¿verdad? Yo creo que todos los docentes o los académicos en general, pero el docente en este caso, nunca puede ser ver estas tecnologías como una posibilidad para que el estudiante pues, me haga trampa o me engañe, ¿verdad? Yo creo que el propósito del docente, del académico y de la universidad no es que el estudiante no me engañe porque no tiene acceso a una tecnología o porque tiene acceso a una nueva tecnología que yo no conozco, yo no domino, sino que tiene que haber la posibilidad de, mediante otras nuevas formas innovadoras de evaluación, de medir las capacidades de los estudiantes, no solamente medir ahora su aprendizaje utilizando medios o plataformas que anteriormente utilizábamos para medir
si una persona había aprendido o había incorporado las habilidades y los conocimientos que se pretenden durante el proceso de aprendizaje. En ese sentido, creo que es muy importante y es un reto para las universidades empezar a desarrollar capacidades para la vida, ¿verdad? Como lo mencionaba ahora doña Susana, también el pensamiento crítico, el liderazgo, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el aprender a aprender permanentemente durante lo largo de la vida de una persona, cada vez es más importante. Todas estas son habilidades que al menos en esta época todavía pues no parecen ser fácilmente reemplazables, por ejemplo, por tecnologías o por inteligencias artificiales, y estas habilidades blandas o capacidades para la vida son las que precisamente van a permitir que la universidad siga generando profesionales con capacidades que no puedan ser sustituidas fácilmente por la tecnología. Y eso va más allá de pues simplemente un aprendizaje de la habilidad dura o técnica, ¿verdad? De cada área de conocimiento. En ese sentido, ¿verdad? Hay grandes posibilidades de que en este momento, hace poco leía un estudio de que es probable de que en este momento ya haya nacido, por ejemplo, una persona que vaya a vivir más de 150 años por los avances tecnológicos que hay en la medicina y en todas las áreas de la vida. Y si una persona pues va a vivir más de 150 años o más de 100 años, pongámosle, para no exagerar tanto, es muy probable que no desarrolle una carrera profesional de 20 años o de 30 años o de 40 años como nos está tocando a nosotros actualmente, y que generalmente está muy fundamentada en un aprendizaje que recibimos durante el inicio de nuestra vida profesional de 4, 6, 7, 8 años, y pues ahora las universidades empiezan a jugar un rol en el tema de la educación permanente, la educación para la vida, porque posiblemente en cuanto más se empiecen a elevar las expectativas de vida de las personas, pues también va a ser necesario estarnos educando continuamente, aparte que el cambio pues también es algo que permanentemente nos desactualiza y nos obliga a a estar volviendo a aprender frecuentemente. Entonces, creo que el rol de la universidad también tiene que enfocarse un poco en ese tema de ver cómo logramos que nuestros estudiantes, nuestros egresados, estén volviendo continuamente a la universidad, un poco también el modelo, ¿verdad?, que mencionaba Susana sobre el tema de plataformas de educación en línea que generalmente ofrecen mini certificaciones o micro certificaciones para que ya si usted tiene una profesión, en el caso nuestro, en la tecnología, en la informática, quizás es muy comprensible para nosotros que podamos eh, aprender una habilidad específica sobre temas de blockchain, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de análisis de datos, y con eso se nos abre, ¿verdad?, un horizonte, una gran cantidad de oportunidades de desarrollo profesional nuevas, y eso pues no requiere tal vez una formación de 4 años o de 6 años, pero sí requiere que la universidad se mantenga actualizada y que constantemente ofrezca a todos sus egresados y a la sociedad en general también oportunidades de formación, no solamente para las personas que estamos, que convivimos diariamente en la universidad, sino también para los que ya han salido de acá y para otras personas que aunque no hayan tenido la oportunidad de pasar por el proceso de aprendizaje formal, pues tengan posibilidades como les decía al inicio, de tener mejores oportunidades de vida mediante la educación. En este sentido, creo que también que el tema de la multidisciplinariedad, no me voy a meter en la transdisciplinariedad que mencionaba ahora Susana, pero sí creo que hay también oportunidades dentro de la UNA para empezar a generar nuevos planes de estudio o carreras donde se mezclen o se generen nuevos programas que permitan generar carreras más innovadoras, ¿verdad? Igual yo pues que vengo del área tecnológica, uno ve grandes potencialidades, por ejemplo, entre la tecnología y la biología, o la tecnología y la estadística y la matemática, que realmente si logramos buscar formas diferentes o innovadoras de ofrecer una nueva oferta académica a nuestros estudiantes, pues creo que eso nos va a permitir mantenernos, ¿verdad?, como una universidad innovadora y poder ir sobreviviendo o aprovechando incluso los beneficios que dan las nuevas tecnologías y esta época de transformación digital.
ahí creo que, como les decía, pues que es importantísimo poder desarrollar esas habilidades para la vida. Creo que ya en el marco un poco más, tal vez de lo que a mí me corresponde en mi rol acá dentro de la universidad, evidentemente hay grandes oportunidades de transformación digital, digamos, de iniciativas que podemos ir desarrollando. Yo particularmente, bueno, ahora que lo mencionaban durante la presentación mía, pues trabajo también en un grupo, en una red internacional de universidades y específicamente en temas de tecnología, y algunas de las cosas que hemos venido tratando de fortalecer y que se han visto incluso incorporadas dentro del plan de mediano plazo de la universidad tiene que ver con poder lograr una transformación digital que logre solventar 7 grandes retos que nosotros hemos identificado, digamos, que quizás uno tiene que ver principalmente con el tema de la cultura y generar las competencias digitales necesarias para abordar la transformación digital. Es evidente que todo esto pasa por personas, ¿verdad? Creo que ya han habido experiencias en esta universidad y en otras y en muchas otras donde muchas veces pues está clarísimo que la tecnología no es un fin en sí mismo, que siempre tenemos que poner la tecnología al servicio, en este caso de la academia, pero para eso se requieren personas que tengan el conocimiento, las habilidades y las actitudes también, no solamente las aptitudes, sino también las actitudes, y eso requiere pues un cambio importante en el mindset, en la forma de pensar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos otro gran reto también, que es de lograr todo el tema de, de lograr recursos, de conseguir el presupuesto, en nuestro caso, necesario para poder fomentar todo el tema de la inversión en tecnología, de la innovación, de la transformación, que pues creo que para todos está clarísimo que estamos en entornos, ¿verdad?, sociales, políticos, que a veces cada vez dificultan eso más y hacen que la universidad se vuelva una necesidad el poder incorporar nuevas formas de, de vinculación con la sociedad para obtener nuevas formas de financiamiento también. Entonces ahí hay un reto bastante importante que la universidad va a tener que ir incorporando y asumiendo. Y es evidente también que tenemos que lograr mejores servicios en cuanto a lo que la universidad ofrece, ¿verdad? La ventaja competitiva con relación a otras universidades o plataformas en línea, como se mencionaba también anteriormente, parte mucho también de qué servicios damos a nuestros estudiantes. Y la tendencia, evidentemente, es que los estudiantes demandan, lo que demandan hoy es inmediatez, es atención digital, es servicios en línea, y eso pues es algo en lo que la universidad viene también tratando de mejorar. Otro reto que me parece importante es ofrecer una formación de calidad, ¿verdad?, y competitiva de manera híbrida. La universidad tiene que empezar a definir o trabajar o seguir avanzando en estos temas de cuáles son esas carreras o esa oferta académica que realmente debemos utilizar como de manera híbrida para llegar a más estudiantes, o porque en esos casos específicos la tecnología es un soporte, un apoyo para mejorar el proceso de aprendizaje. Tenemos que aprender o fortalecer la forma en cómo estamos explotando el tema de la tecnología en los procesos de aprendizaje. Tenemos que mejorar bastante todavía, creo, a nivel de nuestra universidad en temas de conseguir experiencias satisfactorias también para nuestros estudiantes. Tenemos que lograr eh, una personalización en la forma en cómo los estudiantes se relacionan con la universidad, y ahí pues el tema de lograr en algún momento planes de estudios más dinámicos, más flexibles, orientados un poco a los intereses que tenga el estudiante para que su travesía a través de la universidad sea una experiencia gratificante. Me parece que es parte de lo que también suma para que después esos estudiantes vuelvan a nosotros en la parte de educación permanente o educación a lo largo de la vida. Y creo que también ya en un área pues quizás un poco más técnica, que es en la que yo me desempeño, es importantísimo también que la universidad empiece a generar, porque logramos contar con sistemas integrados, como en algún momento se mencionó, integrados, que nos den información confiable para la toma de decisiones en todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente en la parte administrativa o en la parte dirigencial, sino también en la parte sustantiva, que es donde realmente esos datos creo que pueden marcar una diferencia. Todo esto nos lleva a que a nivel institucional tiene que haber un compromiso por lograr
el cumplimiento de nuestra misión, ¿verdad? De ser una universidad necesaria, realmente con el apoyo de la tecnología, sabiendo que, pues, que tenemos mucho por delante, pero que también pues, se ha avanzado y tenemos grandes expectativas, digamos, en que la universidad pueda ir surgiendo y mejorando a nivel ya quizás para ir finalizando y aterrizando. Te quedan Algunas de 5 las, minutos, Axel. gracias, ok. Tal vez una de las cosas que me gustaría comentar también es el tipo de iniciativas o de proyectos que creo que la universidad puede ir avanzando para ir logrando esa transformación digital, algo en la que las maneras quizás o las formas, los proyectos mediante los cuales nosotros podamos ir logrando esa transformación digital tiene que ver, pues evidentemente, como les decía también anteriormente, con incorporar modelos o iniciativas, más que modelos, iniciativas permanentes de cambio cultural, ¿verdad? De cómo lograr esa cultura permanente de innovación, de transformación, eh, de evitar la zona de confort que muchas veces pues, nos mantiene, ¿verdad? Cómodos por un tiempo, pero que después nos confronta contra realidades que son difíciles de superar cuando dejamos mucho tiempo sin hacer las cosas. Entonces, la universidad ha venido trabajando actualmente, por ejemplo, estamos con una iniciativa de ventanilla de servicios que esperamos que pronto sea una realidad para, para tener una plataforma tecnológica digital mediante la cual se puedan gestionar todos los servicios que brinda la institución, ¿verdad? Tanto para los estudiantes como para las instancias universitarias, y que nos permita darle un seguimiento, una trazabilidad a las necesidades que tienen tanto nuestros estudiantes como nuestras instancias internas. Venimos trabajando en este tema de sistemas integrados para toma de decisiones, que creo que cada vez pues, hemos ido madurando bastante y prueba de ello es que, bueno, se van incorporando nuevos sistemas a las plataformas institucionales como el CIA, que en algún momento pues se va a integrar ya con otras plataformas y nos va a permitir ver datos por ejemplo, de la gestión académica vinculados totalmente con la gestión universitaria. Es importantísimo generar espacios de innovación en tecnologías. Ahí estamos trabajando con el sistema de bibliotecas, con el SIDUNA, para ver cómo podemos ir modernizando los espacios, ¿verdad? Hay un tema también de embellecimiento de campus, que creo que es algo importante que la universidad tiene que trabajar y para realmente tener una buena señalización, ubicaciones, facilitar la convivencia diaria del estudiantado y de la comunidad universitaria dentro de nuestros campus. Creo que es un tema que forma parte también de lo que debería ser la transformación digital, ¿verdad? No todo es software, también hay partes donde es importante mejorar mucho la parte de la planta física, ¿verdad? No solamente en espacios comunes, sino también en las áreas en las áreas libres, en las áreas abiertas que tiene la institución. Es importantísimo que tener estos espacios de innovación tecnológica, que particularmente yo creo que las bibliotecas pueden jugar ese rol, ¿verdad? De ser centros de recursos para tener acceso a tecnologías de telepresencia, como mencionaba ahora doña Susana, de realidad virtual, de realidad aumentada, impresoras 3D, a drones, todo ese tipo de tecnologías deberían estar disponibles para la academia y para los cursos de docencia, para la experimentación de los estudiantes. Y creo que ahí pues vamos también con algunas iniciativas que esperamos que en el mediano y corto plazo pues empiecen a hacerse más tangibles. Creo que esos son digamos, los principales retos que tenemos. Yo coincido con Susana en que tenemos digamos, un escenario, pues, ¿verdad? Que puede ser optimista si tomamos las decisiones correctas y construimos el futuro que queremos, ¿verdad? Un poco yéndonos hacia el tema prospectivo, ¿verdad? De que hay bastantes o hay múltiples futuros y podemos empezar a construir el que queremos desde ahora para que de aquí a 20 o 30 años pues tengamos la universidad que queremos o que deseamos y que realmente la hayamos construido pues día a día. Yo creo que los comentarios, ¿verdad? Que externaron los estudiantes que presentó anteriormente Susana reflejan, ¿verdad? Que requerimos cambios, ¿verdad? Que hay que hacer cosas en las que algunas ya pues hemos ido avanzando, vamos encaminados, en otras pues evidentemente son retos también,
pero el futuro es promisorio, pero requiere de cambios, pienso yo, ¿verdad? Para que todos logremos una mejor universidad. De mi parte, creo que eso es un poco el resumen de las ideas que traía, ¿verdad? Y bueno, pues le cedo la palabra también a Cinia, creo que es la que continúa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Axel, por su presentación y nos mantenemos en ese optimismo que nos han manifestado los dos conferencistas. Vamos entonces a nuestra tercera y última conferencista de esta mesa redonda y de este encuentro. Entonces, no por ser la última, es la menos importante. Vamos a escuchar a doña Cinia Corrales Escalante, la doctora Cinia Corrales Escalante, que es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Costa Rica, con mención summa cum laude, máster en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa Rica, es académica de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Secretariado Profesional en las carreras de Administración de Oficinas y Educación Comercial. Por 5 años fue la coordinadora de la Comisión Gestión de la Calidad. Coordinó la Comisión de Apoyo a la Academia con el uso TIC, que se conformó a inicios de la pandemia en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, participa como integrante del Consejo Académico de la Unidad y es miembro de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. También es tutora y lectora de trabajos finales de investigación. Ha impartido cursos en la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa de la Escuela de Informática de la UNA. Laboró como asesora pedagógica encargada de los procesos bimodales y virtuales, así como encargada del proyecto Comunidad de Práctica del programa Una Virtual de la Vicerrectoría de Docencia. Su última publicación es como coautora de la obra colectiva Innovar y Transformar desde las Disciplinas, experiencias claves en la educación superior en América Latina y el Caribe. Entonces, los dejo con Cinia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marianela. Y también para mí es un honor compartir esta mesa redonda con doña Susana y don Axel, a quienes aprecio muchísimo, y también compartir este espacio con todas las personas académicas que están hoy precisamente que es el Día del Docente. Entonces, vea qué maravilloso que es esta tarde saber que estamos aquí discutiendo sobre el futuro de la educación en la Universidad Nacional y que en estos momentos estén conectados 88 participantes que desean pues reflexionar, discutir y hablar sobre este tema. Bueno, yo les voy a compartir algunas ideas que traje en una presentación que está enfocada en las siguientes temáticas. Entonces, voy a tratar tal vez de no durar mucho y de poder plantear esas ideas que nos generen realmente reflexión. Voy a compartir un momentito. Nada más denme un segundito porque tengo acá. Por favor, me indican si están viendo la presentación. Listo, Cinia, sí. Bueno, muchas gracias. Cuando uno piensa en la educación del futuro en la UNA, miran que se le mueven muchas fibras, porque pensar actualmente en el futuro de la educación universitaria en tiempos de incertidumbre es muy complejo. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos que pensar tenemos que pensar en diferentes puntos de discusión. Primero, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos, tanto nacional y mundial? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos? Y en eso quiero enfocar porque mi presentación va en la línea de esa transformación de vidas. Y ya lo apuntaba doña Susana y también don Axel, cómo la tecnología puede colaborar para que eso suceda. ¿Quién es la persona estudiante y qué perfil queremos de esas personas estudiantes cuando sean graduadas o egresadas de nuestra universidad? ¿Y quién es la persona docente de la UNA? ¿Cómo debe ser ese profesional? ¿Qué características debe tener?
Y algo que a mí me apasiona es que las transformaciones suceden cuando se ejecutan situaciones de aprendizaje que sean efectivas. Y es ahí también donde voy a hablar un poquito. También hay una realidad, tenemos muchas barreras y algunas de ellas son barreras educativas, de gestión académica, de recursos, de uso de tecnologías. Y concluyo con reflexiones y conclusiones. Es importante mencionar que el mundo de hoy, o sea, las realidades de cada persona, están impactadas por una variedad de crisis. Y podríamos señalar aquí tres, que son las crisis que hemos conversado en los últimos tiempos y años, crisis a nivel climático, donde se discute sobre el aumento en temperatura, sobre la cantidad de lluvias, inundaciones, tormentas, huracanes, nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad. Crisis desde lo socioeconómico, problemas de pobreza, de desigualdad, de inseguridad. Ya lo señalaba ahora don Axel, cómo la sociedad costarricense está envejeciendo y también hay porcentajes por ahí del INET sobre este tema y el aumento de la migración en Centroamérica. Pero también tenemos crisis en el sistema educativo nacional y mundial, porque las crisis no solamente suceden acá, y ya lo ha hecho el Estado de la Nación, ha informado de esas crisis, viene informando desde varios informes del Estado de la Educación, porque esas crisis del sistema educativo están relacionadas con amenazas propias a la democracia, con recortes presupuestarios que están demandando de las universidades, de la educación superior pública costarricense, grandes tensiones y grandes desafíos, y también una disponibilidad de tiempo para atenderlas. Pero al mismo tiempo, y en esto creo que también, al igual que los expositores anteriores, yo soy positiva. O sea, yo creo que sí podemos hacer esa transformación porque la Universidad Nacional tiene 50 años de hacerla. Pero al mismo tiempo, o sea, tenemos esas crisis y se está dando algo. Hay una gran revolución tecnológica que siempre ha existido en la historia de la humanidad. Hoy decimos que es revolución tecnológica 4.0, pero ya se habla de 5.0, que transforma las formas de pensar, actuar y comunicar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una cantidad de datos, un gran volumen. Ellos transitan por el ancho de banda a grandes velocidades y hay una gran variedad de ellos. También tenemos tecnologías emergentes como la tecnología social, ya se habla del metaverso, de la tecnología inmersiva, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, de la inteligencia artificial, que vieran que no es nada nuevo. Precisamente hoy estaba recordando cómo en el 2003, cuando yo matriculé la maestría en tecnología e informática educativa de la Universidad Nacional, ya teníamos un curso de inteligencia artificial y precisamente compré un libro que se llama, que aquí por aquí ahí lo tengo, que se llama Inteligencia Artificial, una nueva síntesis, de Nilsson, que fue un gran autor en ese momento, y donde nos decía que desde el año 40, en los años 50, ya se hablaba de inteligencia artificial. Entonces, a veces nos asombramos de esa revolución tecnológica que ha existido en el desarrollo de la humanidad. Inteligencia artificial generativa, el gran boom, ChatGPT, Perplexity, Chatbit y predictiva analítica de datos. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un curso de analítica de datos que lo desarrolla el SINPE y vieran la cantidad de análisis que se pueden realizar con diversas herramientas como Power BI y Tableau y otras para poder inclusive hacer toma de decisiones en las organizaciones. Bueno, estamos haciendo uso de esas herramientas para hacer análisis de datos, para poder presentarle a ese estudiantado un escenario educativo más personalizado, ya lo decía doña Susana, más flexible, más interdisciplinario. También el aprendizaje automático está en nuestras vidas. Si vemos Netflix, ahí hay una representación clara de lo que es aprendizaje automático, aprendizaje profundo, tecnologías de la robótica, tecnología de la nube, tecnologías colaborativas. Pero, ¿qué estamos haciendo en la UNA?
porque eso es el contexto. Ahora sí, ¿qué estamos haciendo en la UNA? Hay muchas acciones en las unidades académicas que podemos hacer un diagnóstico y verlas, por las cuales yo me he dado cuenta que se han transformado planes de estudio y han integrado cursos de inteligencia artificial. Otros han comprado dispositivos, ¿verdad? Como cascos virtuales y demás. Se ha hablado de inteligencia artificial y su impacto en Costa Rica. Se ha hablado de inteligencia artificial como una amenaza para la actividad académica. Se han hecho foros de eso. Estudiantes ya están haciendo también trabajos finales de graduación para evaluar la implementación de la inteligencia artificial. Y en los últimos días, la Vicerrectoría de Docencia envía un comunicado para consolidar una comunidad de aprendizaje de inteligencia artificial. Pero también, ¿qué están haciendo las organizaciones? Y eso, ¿cómo puede impactar en los modelos de trabajo? Si vemos, vamos a ver un anuncio, yo no sé si ya lo han visto, probablemente que sí lo hayan visto, que es el anuncio de la Coca-Cola. Voy a mostrárselos, pero quisiera que lo vean con un lente de docente. Ahí hay un escenario. Es una profesora de arte que lleva a los estudiantes a un museo a hacer bocetos. Y ahí sucede un escenario de mucha imaginación y fantasía con educación inmersiva. Veámoslo un momentito. Bueno, esa es una representación muy clara de lo que es realidad aumentada y virtual. ¿Podemos tener eso en la educación universitaria nuestra? Sí, sí podemos tenerlo. Ya hay una iniciativa del Tecnológico de Costa Rica con un proyecto de cruza donde van a hacer escenarios educativos inmersivos y con una empresa privada donde se hizo un vínculo. Entonces, hay una realidad. Las tecnologías sí pueden colaborar con la transformación y además las permiten ese acceso, esa creación, esa validación y comunicación del conocimiento, y son esenciales en la educación actual y futura. Un curso hoy sin integración de tecnología no debería darse, no debería desarrollarse. Ayer precisamente estaba en un contexto de hospital y veía cómo los médicos más jóvenes ya integran tecnología para valorar a sus pacientes. Es decir, que tenían sus computadoras, sus expedientes digitales y podían saber cuáles eran las enfermedades y los tratamientos que tenía
ese paciente a cargo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer esa integración masiva de tecnología en nuestras aulas, que pueden ser de diferente tipo? Pero no solamente es integrar tecnología, porque ya lo decía don Axel, la tecnología es un medio, sino también es pensar quiénes somos nosotros. ¿Quién es el ser humano? A veces nos pasa que transitamos por esta vida y se nos olvida que somos seres humanos. Y también cómo aprendemos. Dice Morán, y lo dijo en 1999, que el ser humano es un ser plenamente único, es biológico, es cultural y tiene una serie de características individuales que lo conforman una serie de microsistemas, pero uno de ellos es el ontológico, compuesto por muchas cualidades personales, actitudinales, sus valores y sus pensamientos, que pueden ser de diferente tipo: convergente, divergente, crítico, propositivo. Pero en ese sentido de cómo aprenden, y ahorita tal vez no tenemos una respuesta acá, nuestros estudiantes universitarios, también tenemos que estar conscientes de que ellos tienen una vida personal, familiar y social. Las situaciones de salud física de ellos, emocionales, podrían estar facilitando o debilitando sus procesos cognitivos, emocionales y sociales. Y en ese sentido es muy importante que la persona docente utilice diferentes metodologías educativas para el aprendizaje. Y yo les hice una lista, pero pueden haber muchas más. Aprendizaje invertido, autónomo, por competencias, basado en el servicio, por proyectos, creativo, por problemas para la comprensión, basadas en el error, gamificación, aprendizaje del paradigma de la complejidad desde la educación socioemocional, aprendizaje a lo largo de la vida, que lo ha desarrollado muchísimo la UNESCO, y otros, pero tienen que estar centrados en la persona que aprende. Y para ello he detectado 4 características necesarias para ese estudiante del futuro. Bueno, una de ellas es primero que es persona. Ese estudiante tiene que pensar en su autocuidado, en su vida, en cómo su vida es íntegra, cómo es equilibrada, cómo es sostenible. ¿Cuántas personas hoy tienen problemas de salud mental? ¿Cuántas personas hoy tienen problemas financieros? ¿Cuántas personas hoy sufren de enfermedades? Pero además tiene que ser un aprendiente y él debe ser autónomo, debe ser capaz de construir conocimiento con la colaboración del docente. Debe ser innovador y creativo, pero al mismo tiempo podrá ser en un futuro profesional, un profesional conocedor, que integre, que transforme. Miren que hace un par de años hice una investigación en la Universidad Nacional y una de las quejas de los estudiantes es que muchas veces en los cursos no se profundiza en conocimiento. Y ellos demandaban de que esos cursos realmente se llegara a un aprendizaje significativo, pero que además la figura del docente tenía que ser una figura experta, conocedora, para lograr con ellos la construcción de ese conocimiento duradero. Pero no podemos olvidar, porque tenemos un mundo en crisis, que también tenemos que formar como ciudadanos comprometidos, defensores de nuestra democracia costarricense, que realmente defendamos Costa Rica desde diferentes dimensiones, y una de ellas que está totalmente en riesgo, la ambientalista. Pero también la persona académica debe contar con ciertas características para ser un docente exitoso. Primero de ellos, tiene que amar la educación, tiene que tener interés por desarrollar procesos educativos innovadores, tiene que tener vocación, se tiene que identificar con la UNA. Ya la Vicerrectoría de Docencia ha desarrollado varios cursos donde nos dan pautas de identificación de sello UNA. Uno de ellos es el curso de introducción a la vida universitaria, que por cierto yo lo llevé ahora al final, ya teniendo pues más de 17 años de trabajar en la UNA, y vieran qué curso más interesante. Lo daba el profesor Bertrán, donde se identifica una serie de principios, de valores relacionados con ser docente UNA. Tiene que dominar su materia, tiene que ser conocedor de esa disciplina que está impartiendo, pero también tiene que diseñar, investigar y producir. El docente tiene que ser un ingeniero de la educación, tiene que contar con muchas habilidades, en este caso de comunicación, ya lo señalaban también, pero además debe ser mediador, debe ser empático, creativo, innovador, dinámico, debe ser un buen líder.
y apasionado por el aprendizaje. Pero también ambos, docente, estudiante, interaccionan en un proceso educativo. Interaccionan en algo que llamamos situaciones de aprendizaje. ¿Cómo deben ser esas situaciones hoy y del futuro? Deben cumplir con algunas características para que sean exitosas. La primera de ellas es que esté bien planificada, que se establezcan protocolos pensando en qué van a lograr esos estudiantes, pensando en cuáles van a ser los resultados de aprendizaje de esos estudiantes. Esos estudiantes, cómo van a evidenciar que están aprendiendo. Tiene que estar mediado pedagógicamente desde una perspectiva de un educador que interacciona con el estudiante, que realimenta, que corrige, que además es facilitador, que además colabora a ese estudiante con objetivos, metas y competencias claras. Además, tiene que fortalecer los valores éticos, ya lo señalaba doña Susana, la importancia de que en los tiempos, siempre ha sido importante que tengamos valores éticos, no solamente en los tiempos de hoy y del futuro, siempre. Además de eso, debe integrar tecnologías y yo le llamo aquí para un mega aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque hay una cantidad exponencial de tecnología, que esa tecnología nos va a colaborar a tener un aprendizaje muy, muy profundo, porque nos va a ayudar. Imagínense usted, la inteligencia artificial, la cantidad de bases de datos que tiene actualizadas de toda la información del planeta, no va a poder colaborar con la construcción de algún conocimiento en una disciplina. El que diga que eso sea una amenaza, pues yo creo que pues tiene que revisar primero, integrar esas herramientas y revisarlas, ¿verdad, don Axel? Ustedes que lo han estado trabajando bastante. Cuando uno hace los PROM, y ya lo vimos en un curso de inteligencia artificial que tuvimos la oportunidad de tener con un expositor español, cuando uno hace un PROM bien hecho, pues esa tecnología le produce a ustedes, al estudiante y a todos, información que podríamos validar desde nuestros contextos. Y no podemos dejar de lado las metodologías activas, reflexivas, con una evaluación integral. En ese sentido, hay que considerar 10 elementos, que se requieren esos 10 elementos. No es posible que nosotros comencemos una clase sin diagnosticar las necesidades y características específicas del aprendiente. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿De qué contexto socioeconómico viene? ¿De dónde es? ¿De qué zona? ¿Tiene acceso a Internet? ¿Tiene algún dispositivo electrónico adecuado? Porque muchos tienen dispositivos electrónicos, pero están desactualizados. ¿Tiene disponibilidad de tiempo para el estudio? ¿O también trabaja? ¿O también hace horas estudiante? ¿O también hace práctica? Tiene que ser consciente que la persona docente es el centro del aprendizaje. Debe diseñar, organizar, planificar e implementar esas situaciones. Pero esa situación de aprendizaje, el educador de hoy y del futuro, tiene que estar preparado para diseñarlo en cualquier modalidad, sea esta presencial, virtual, híbrida, inmersiva, diferentes tipos de modalidades, porque ahorita hablamos de ella, pero en el futuro pueden aparecer otras que no tenemos ni idea. Hay hay mucho avance tecnológico y no sabemos qué va a aparecer. Pero desde un paradigma de aprendizaje que entienda que el ser humano es un ser humano íntegro. La acción, la actividad debe ser intencional, debe permitir interacción entre estudiante, docente, estudiante, objeto de conocimiento, debe promover la investigación y la colaboración. Ya nos decía un expositor del día de ayer, cómo podemos generar investigación en el aula, respetar la diversidad, respetar las formas de aprender, permitir que el estudiante reflexione, que sea crítico, pero que además demuestre teoría, práctica, experiencia y sus actitudes. No obstante, siempre hay barreras. Hay barreras porque hemos trabajado, en algún momento trabajé en la vicerrectoría de docencia y conversaba con los docentes, y hay barreras de tiempo, es cierto. El docente, bueno, un hijo de un docente puede decir cuál es el tiempo de ese docente. Porque el docente nunca, el docente siempre está lleno de actividades, tanto académicas como de gestión. Si ustedes revisan su carga académica,
la que declaramos no es la real, porque el docente, además de planificar, además de revisar exámenes, pruebas, realimentar todo el proceso de aprendizaje, tiene que asistir a comisiones. Y además de eso se le pide que produzca. Y además de eso se le pide que investiga. Eso es súper docente. Bueno, las tecnologías pueden ayudarle a ser un súper docente. Tiene que capacitarse, tiene que estar en una formación y actualización constante. Ya viene en la Universidad Nacional el PEFESA y es una oportunidad para que muchos docentes jóvenes que están ingresando a la universidad opten por doctorados o por otras especializaciones. Ya lo señalaba Susana, las microcredenciales y la posibilidad de establecer vínculos con empresas, como ya lo hizo la Escuela de Informática con un curso de ciencias de datos, y está haciéndolo gratis para poder acceder al conocimiento de lo que es ciencia de datos. Necesitamos recursos. Cinia, 5 minutitos. Ok. Necesitamos soporte, necesitamos que todo lo que hagamos lo podamos validar con otros compañeros. Siempre va a haber resistencia al cambio de algunos. Ya para ir concluyendo, tenemos que pensar o tenemos que reflexionar desde un enfoque de la transformación, pero también desde un enfoque de la relevancia de la educación superior para la persona, estudiante, profesional y ciudadano costarricense del planeta. El aprendizaje, el conocimiento, la investigación son esenciales para la transformación. Los procesos de aprendizaje tienen que estar centrados en el ser humano, integrar tecnología más una evaluación integral. La educación superior debe promover y defender el acceso abierto al conocimiento, a la ciencia y a la investigación con ética. Ya lo están haciendo desde los sistemas bibliotecarios. La educación de hoy y del futuro necesita garantizar calidad y equidad. Y eso es un cumplimiento que tenemos para el 2030, el objetivo 4 de desarrollo sostenible. No es algo nuevo, ya se habla de educación del futuro hace rato. Siempre estamos hablando de educación del futuro. Vean, las personas docentes, tenemos que rescatar ese rol de la persona docente, tenemos que darle una mirada a la persona docente de la UNA. Las personas docentes son figuras líderes claves en esa metamorfosis académica y social, porque son ellas las que planifican, diseñan y ejecutan la acción sustantiva para un mundo de trabajo y la sociedad. Las personas académicas deben estar en constante actualización y formación profesional para un alto nivel de conocimiento. Y la UNA tiene que contar con docentes de calidad, pero además que sepan que trabajar en equipo es importante. También la universidad, y ya para cerrar, tiene que darle una revisión a su modelo educativo. Y estamos hablando aquí a su modelo pedagógico, y a otras iniciativas que se han realizado a la luz de la educación universitaria. Pero tiene que considerarlo sobre lo que está sucediendo en el contexto. También tiene que ofrecer, y ya lo está haciendo, pero tiene que seguir ofertas educativas actualizadas y pertinentes. Lo dice la UNESCO, lo dijo el año pasado. Los planes de estudio deben hacer hincapié en el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario, que ayude al estudiante a acceder y contribuir al saber y al mismo tiempo que desarrolle su capacidad para aplicar eso que aprendió en las aulas universitarias y de cuestionarlo. No es posible que sigamos teniendo expresiones de estudiantes como el que mencionó doña Susana, de que la universidad no lo preparó para ir al campo laboral o para ir a insertarse en una sociedad en crisis. La educación del futuro requiere de líderes que sean capaces de tomar decisiones hoy con perspectiva estratégica y sistémica para tener una educación o para transformar la acción sustantiva de nuestra universidad con una mirada, con una visión local, pero también global. Es decir, tenemos que pensar en procesos de internalización que ya se dan, ya se hacen. Nosotros como escuela ya tuvimos hace un par de días un proceso así con una universidad de Panamá, y yo estoy segura que ustedes que representan cada una de las unidades académicas también lo hacen. Muchas gracias. Y estas son algunas referencias, libros que tengo que podría prestarles, que podría compartir con ustedes, que es bueno que retomemos
no podemos dejar de darle una mirada a lo que está haciendo la UNESCO, y hace poco lanzó un informe de Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, donde dice que se debe hacer un nuevo contrato social para el futuro de la educación, y uno del 2021, cómo aprendemos, de Ruiz, es cómo aprendemos con evidencia científica, y por supuesto Morán y demás, la Universidad Nacional, revisemos nuestro estatuto orgánico, ahí hay principios y valores que nos tienen que guiar para hacer ese modelo educativo transformador. Muchísimas gracias.